Sí, nosotros estamos de la misma manera, un poco también corriendo porque veníamos de una foto totalmente distinta y en 72 horas cambió absolutamente el timón, ¿no? Así que organizándonos mucho para lo que está viniendo, el aumento de casos obviamente también nos preocupa, si bien hay una situación de tranquilidad, que bueno, yo siempre estas palabras las uso con mucho cuidado porque no existen como en el significado puro de la palabra, pero sí obviamente no ver gente en terapia intensiva a uno lo tranquiliza por ese lado, pero la realidad es que tenemos un aumento ya importante. Si bien la semana pasada o a principio de semana hablábamos de un número, de un aumento progresivo y sostenido de casos, hoy la verdad que hay como una explosión de casos positivos que alcanza toda la provincia y obviamente al país. Entonces, nos preocupa y nos está ocupando. Seguramente vamos a charlar sobre el cambio de modalidad que se dio en lo que es el hisopario. Y bueno, y seguimos obviamente profundizando la vacunación, que es la herramienta fundamental a tener en cuenta en el tiempo que viene. Natalia, Omicron, Delta, ¿qué es lo que están viendo actualmente? Mira, en realidad hay un aumento de pacientes que tienen cepa Omicron, ¿sí? Ahora ya se está viendo un porcentaje de la secuenciación, se hace para poder tener datos epidemiológicos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el Hospital Eva Perón se secuencian algunas muestras que tienen particularidades, que son evaluadas obviamente por los bioquímicos, y tienen un fin epidemiológico, ¿sí? Conocer si la cepa Omicron está o no circulando en nuestra comunidad. Hay muestras que son Omicron positivo, obviamente, son de la cepa Omicron, y como pasó en su momento con la Delta, en algún momento, y creo que de forma un poco más rápida, Omicron va a ser la cepa circulante. Claramente. Hasta ahora no hay, en cuanto a la cantidad, trasladado a la complejidad y la internación de los pacientes infectados. Exactamente, por eso hablaba al principio un poco de esto que tiene que ver con la palabra tranquilidad. Yo creo que esto en algún punto nos suaviza un poco la situación, pero de todas maneras el hecho de que se propague tan rápidamente, o sea, que el contagio sea tan alto, también obviamente aumenta los riesgos, porque llega rápidamente a personas de riesgo, a personas que aún están vacunadas. Sabemos que las internaciones están relacionadas fundamentalmente con pacientes que o no completaron esquema o directamente no tienen ninguna dosis colocada. Entonces, el hecho de que se contagie tan rápido, obviamente nos pone en riesgo desde ese punto. Además también, es como todo, digamos, es una cepa nueva que estamos conociendo y que todavía no podemos decir, bueno, aquel que ya tuvo y se vuelve a contagiar. Sí, la realidad es que sabemos que muchos lo pasan como un resfrío, pero bueno, lo ideal sería no volver a contagiarse y no exponerse al virus. Tal cual. Bueno, el hisopario comenzó a funcionar en el día de ayer, después nos mandaban que había cambiado el horario. ¿Cómo está funcionando ahí en la parte de atrás del ala norte? Sí, en realidad, bueno, esto es algo que me interesa poder explicar a la comunidad. Dada esta nueva foto, ¿sí? El jueves pasado, tuvimos una videoconferencia con la ministra, donde hablábamos de que la foto era distinta hacía una semana atrás, y se plantearon desde provincia algunos cambios, dentro de los cuales está el funcionamiento del hisopario. Nosotros hasta el día lunes nos hemos manejado en el hisopario con una forma muy ordenada de trabajo que permitía poder, digamos, clasificar a los pacientes que efectivamente necesitaban hisoparse por medio de la llamada del 0800. Dado el aumento importante de casos, se decidió desde provincia que hospitales de referencia, como es el Hospital Eva Perón, como es el Hospital Provincial y demás, iban a ser hisopados a demanda, ¿sí? A demanda espontánea. Nosotros obviamente esto lo tomamos porque fue así como se nos indicó, lo tomamos y estamos haciendo todo lo necesario para ordenarlo de la mejor manera. Sí, lo que pedimos es, si bien los hisopados son, digamos, sin turno, por orden de llegada, tenemos cupos
¿sí? Que tienen que ver con el recurso humano fundamentalmente, que es el que está hisopando y el bioquímico que está haciendo los test rápidos, que está procesando los test rápidos, y el bioquímico o el técnico que después está en el laboratorio y que tiene que procesar las PCR. Entonces, pedimos a la comunidad que tengan en cuenta cuáles son las recomendaciones para hisoparse. Primero, un paciente que tiene que hacer un viaje tiene que hisoparse de forma privada, ¿sí? Claro. Porque aquel que tiene la posibilidad de viajar tiene que, digamos, hacerlo por otra vía que no es esta. ¿Cuál es el objetivo de esta vía? Que todo aquel paciente que tenga síntomas leves se hisope y evitemos que ese paciente esté dispersando el virus por todos lados. ¿Qué son síntomas leves? Los síntomas leves, yo también, está muy bien la pregunta porque yo hago esta distinción con la sintomatología grave. O sea, un paciente que tiene sintomatología grave no va a venir a hacer una cola de 2 horas para hisoparse, va a ir directamente a la guardia. O sea, aquel que tiene fiebre alta sostenida, insuficiencia respiratoria, va a ir directamente a la guardia de un sanatorio o de un hospital. La sintomatología leve tiene que ver con ese paciente que tiene un resfrío, que tiene tos, todo lo que pueda hacer que lo permita que sea ambulatorio, ¿sí? Perfecto. Entonces, todo paciente que tenga síntomas puede acercarse al hisopario, hacer la cola, tener mucha paciencia, hace mucho calor, que traigan agua para hidratarse y va a ser hisopado, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esto que yo te digo, hay cupos también, nosotros vamos a tener que ir controlando ese cupo porque lo importante no es solamente tomar la muestra, sino tener un diagnóstico rápido, Claro. ¿sí? Me acuerdo que antes eran 2 síntomas, ahora alcanza con uno solo. Antes era fiebre, dolor de garganta, fiebre y que se te iba el sabor o el olfato. Ahora con un solo síntoma leve hay que hisoparse. A un contacto estrecho, sí, de un paciente positivo con un síntoma ya tiene criterio, ¿sí? Bien. Ya tiene criterio para hisoparse, pero por eso lo importante es estar atento a las recomendaciones que hacen los sistemas de salud. Poder, digamos, leer el protocolo, entenderlo, ser solidarios. O sea, si yo realmente me quiero hisopar por las dudas, no es el lugar este hisopario, porque además, que es lo que trato de explicar siempre, un resultado negativo de un test rápido da una falsa seguridad de que no estoy contagiada, Claro, y yo puedo empezar con síntomas al día siguiente. Claro. Entonces, reservemos el hisopado para cuando yo efectivamente tenga síntomas compatibles de COVID. Cuando yo sea un contacto estrecho de un paciente positivo y empiece con síntomas, me hisopo. Si yo soy un contacto estrecho pero no tengo síntomas, me aíslo, ¿sí? Con el aislamiento yo ya me cuido yo y cuido a los demás.